La clase anterior hablamos acerca de la corriente libertadora del sur de América. Pues, el día de hoy hablaremos sobre Don José de San Martín y el Protectorado. ¿Sabías que la proclamación de la independencia marcó solo el inicio de una serie de transformaciones y no puso fin a la presencia hispana en el Perú? San Martín era partidario de transformaciones graduales. Por ello, creía que la monarquía constitucional sería la mejor forma de gobierno para el Perú. Se produjo de esta manera el primer debate político, es decir, monarquistas versus republicanos. En ese estado de las cosas, las personas notables de Lima y los jefes del ejército libertador pidieron a San Martín que asumiera el mando de la naciente república, para así facilitar sus proyectos monárquicos y sus negociaciones con el virrey. San Martín no estableció en el país una república, sino un protectorado, autoproclamándose protector del Perú. Con ello también ponía en relieve que su intención no se orientaba a la total independencia del Perú, sino una independencia relativa, puesto que toda forma de protectorado es la expresión de un monarquismo vergonzante. Es así que, en su calidad de protector del Perú, San Martín procedió a formar su gabinete ministerial con un definido tinte negociador y no de guerra. Nombró 3 ministerios de Estados, los cuales fueron las Relaciones Exteriores, a García de Río, que había participado en todas las negociaciones con los coloniales y por lo tanto era un ferviente partidario de la monarquía en el Perú. Segundo, de guerra, a Bernardo de Monteagudo, que no tenía ninguna habilidad militar sino política. Y finalmente de Hacienda, a Hipólito Unanue, que había oficiado de representante del virrey en las negociaciones de Miraflores y Panchauca, en las que resultó inviudo de la convivencia del monarquismo sanmartiniano. Es así que el Estatuto de Gobierno fue una norma de emergencia provisional correspondiente a una situación revolucionaria para un Estado emergente, que había conquistado su independencia parcial y que trataba de culminarla. En sus principios declarativos fue de corte liberal, porque incluía la defensa de los derechos del hombre, que habían inspirado la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. Así fue como, para legitimar su poder, San Martín, en octubre de 1821, estableció este estatuto que sin lugar a dudas fue la base jurídica del protectorado. En ella se menciona, entre otros puntos, la división de poderes, establece la religión católica como la oficial, aprueba el delito de traición a la patria, y considera ciudadanos del Perú a todos los nacidos en América. Durante el año y 17 días que duró el protectorado, se realizaron muchas obras o acciones para echar a caminar la República Peruana y señalar las bases para sentar el proyecto de una monarquía constitucional. Sin embargo, el punto más criticable hacia la figura de San Martín en este año es la pasividad con la que se manejó hacia las tropas realistas en el sur, dirigidas por Serna. No se hizo nada o casi nada para derrotar a los realistas y sellar nuestra independencia. Dentro de las obras declaró la ley de la imprenta, creó la Biblioteca Nacional a cargo de Marino José de Arce, dictó el reglamento del comercio, abolió el tributo indígena, dio la ley de vientres para los hijos de los esclavos nacidos luego de la independencia, crea la Legión Peruana de la Guardia, crea la Banda de la Seda para las heroínas peruanas, caso de María Parado de Bellido, las Hermanas de Toledo, etc. Reemplazó el Tribunal del Consulado por las Cámaras de Comercio, abolió o suspendió la mita, crea la Marina de Guerra del Perú a cargo del almirante inglés José Martín Guise, crea la Escuela Normal de Varones, donde saldrán los futuros profesores del país para esa época. Y finalmente se aprobó las letras del himno nacional y la musicalización, cantado el 23 de septiembre por Rosa Merino. Dentro de las acciones militares fueron: el general Lamar, realista, se pasa al bando patriota y logra la rendición del Real Felipe. La Legión Peruana de la Guardia, al mando de Santa Cruz, apoya a Sucre en Pichincha. El peruano Domingo Tristán es derrotado en la batalla de Macocona. Sacrificio de María Parado de Bellido.
y finalmente Lord Thomas abandona el Perú junto a sus oficiales y todas sus embarcaciones. Pasó el tiempo y el 8 de octubre de 1821, San Martín decretó la creación y organización de la Orden del Sol, formada por 3 categorías definitivamente jerarquizadas: los fundadores, los beneméritos y los asociados. Es decir, aquí se pretendía reconocer la labor de los peruanos más distinguidos y darles un estatus parecido al de los títulos del Perú. Luego de creada la Orden del Sol, fue fundada el 10 de enero de 1822 la Sociedad Patriótica. Fue nombrado presidente de la sociedad el ministro Monteagudo, el más acérrimo defensor de la monarquía constitucional y el más importante colaborador de San Martín. En el ambiente peruano no existía ninguna adhesión a las ideas de establecer una monarquía hispánica en el Perú. Para cambiar este ambiente, San Martín creó la Sociedad Patriótica, con una apariencia de institución dedicada a los estudios literarios, pero con el claro propósito de hacer propaganda pública a favor de las ideas políticas sanmartinianas. Hablemos entonces sobre la Conferencia de Guayaquil. Desde principios de año, en febrero de 1822, ya el generalísimo había realizado un viaje a Guayaquil, creyendo encontrar al Libertador del Norte, mas este aún no había llegado por la resistencia realista ofrecida entre Popayán y Pasto, Colombia. Pero, más tarde, al tener noticia cierta de la presencia de Bolívar en Guayaquil, viajó a este lugar el 14 de julio en goleta Macedonia, arribando el día 25 y siendo objeto de las aclamaciones del pueblo guayaquileño. San Martín permaneció 2 días en dicho puerto, el 26 y 27, durante los cuales se efectuaron 3 conferencias, todo esto a puertas cerradas y con Bolívar. Por publicaciones posteriores se sabe que 3 fueron los puntos que trataron: la suerte de Guayaquil, la contribución de Bolívar en la emancipación peruana y la forma de gobierno para el Perú y las nacientes repúblicas americanas. Se considera que en realidad la entrevista fue un fracaso para los planes de San Martín, por cuanto ya en esta fecha Guayaquil había sido incorporado por Bolívar a Gran Colombia. A su vez, únicamente ofreció la contribución de 1.500 hombres como auxilio para la independencia peruana, y de otro lado, discrepa profundamente San Martín, ya que era partidario del sistema republicano del gobierno. Ya para terminar, hablemos sobre la dimisión y retiro de San Martín. A su retorno de Guayaquil, con la firme idea de retirarse de nuestro país, San Martín se encontró con que su hombre de confianza, el ministro Bernardo Monteagudo, había sido depuesto y embarcado rumbo al norte. Esto fue considerado por el generalísimo como un acto contra su propia persona. De esta manera, el 20 de septiembre se instaló con toda solemnidad el primer Congreso peruano. Ante él, y después del pronunciamiento de las frases en las que deseaba a todas luces el éxito de la gestión de los peruanos, San Martín se despojó de la banda bicolor, entregándola a los legítimos representantes del pueblo. Acto seguido, abandonó el local del Congreso y esa misma noche se embarcó rumbo a su patria. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.